Ahora vamos a entrar a la parte primordial y posiblemente la clave de la psicología positiva, que son las fortalezas de carácter. Hay una nueva ciencia del carácter que ha identificado, aunque la palabra carácter viene del griego y dice que es una marca fija. Hoy sabemos que el carácter es maleable, se desarrolla y eso nos permite y honestamente nos relaja, hay que trabajar con él. En el 2000 se dieron a la tarea 55 científicos a estudiar más de 2600 años de antigüedad, varias culturas, prácticamente casi todas las culturas, e identificar, el doctor Seligman, el doctor Peterson, identificar 24 fortalezas de carácter que tienen validez por sí mismas y que son prácticamente conocidas en todas estas culturas durante todo el tiempo, y para acceder a 6 virtudes humanas, 6 virtudes que en la ciencia de la psicología positiva esas son las que vamos a manejar y que tú vas a conocer. Y te invito a que hagas, aquí abajo viene la liga, a que hagas tu análisis de fortalezas de carácter en la página del VIA Institute. Es gratuita y te da las 24 fortalezas en orden. Las primeras 5 son las características personales, tenemos entre 4 y 7, por eso vamos a definir las primeras 5 en orden, de arriba hacia abajo. Las primeras 5 serían tus fortalezas características personales. Hay medias y evidentemente hay bajas. Hay fortalezas fásicas, que son estas que están dormidas, pero que las tengo, que cuando se necesitan saldrán. Las 24 fortalezas son importantes, hay que trabajar las 24 fortalezas de carácter. Evidentemente son más rentables y son más satisfactorias las primeras 5 porque es quien verdaderamente soy. Existen otras fortalezas reconocidas como talentos, como habilidades, como recursos. Eh, Pudieran en algún momento faltar todas estas, pudiera no tener recursos, pudiera desaprovechar un talento se puede desaprovechar. Es, por ejemplo, la persona que nace con oído, que pudiera dedicarse perfectamente a las artes, a la música, a la danza, y no lo hace, bueno, desaprovecha un talento, pero no así las fortalezas de carácter. Entonces, no importa cuándo hagas el examen no de fortalezas de carácter, el análisis, no es situacional el examen como tal. Si lo haces un día estando mal y otro día estando muy bien, un día estando triste y otro día estando muy contento, va a salir prácticamente igual. Las fortalezas de carácter tienen algunas características, para que lo sepas, las has desarrollado en el tiempo, son situacionales, son contextuales y son plurales. Te quiero decir con esto que generalmente de las 24 fortalezas de carácter de cada una de las 6 virtudes, no las uso de manera individual, ¿no? Imagínate, eh, la virtud de la sabiduría. No, siguen siendo las virtudes muy subjetivas de medir, por eso tenemos las fortalezas de carácter. La virtud de la sabiduría la podemos medir con la creatividad, con el amor por el aprendizaje. Entonces, cuando yo utilizo la fortaleza del amor por el aprendizaje, generalmente la utilizo junto con la creatividad, con la persistencia por estar ahí tiempo estudiando, leyendo o terminando una carrera o haciendo una maestría. Entonces se manejan plural, se manejan en algunos en conjunto. Evidentemente hay unas que hacen más sinergia y hay otras que se contraponen. Aquí la clave con la inteligencia emocional es darme cuenta yo del momento presente cuando estoy usando o no usando una fortaleza de carácter. Nuestro cerebro tiene dos facultades que están bien, como te decía antes, pero no contribuyen mucho. Una de ellas es el auto, el piloto automático. El piloto automático. Cuando tú vas en piloto automático, generalmente tiendes a sobreutilizar las fortalezas principales y a subutilizar las fortalezas de abajo. Ninguna de las dos es correcta. Dejan de ser fortalezas cuando las sobreutilizo o las subutilizo. Dejan de ser fortalezas de carácter. Existe lo que denominaban los antiguos una medida dorada, la medida de oro. Todo tiene un equilibrio y un balance. Usar el humor, por ejemplo. Tal vez tú no te das cuenta y dices, la persona que no me cae tan bien del trabajo, que no me cae tan bien de mi familia, ahora identifico por qué es. Curiosamente, esta persona tiene como fortaleza de carácter el humor y yo la prudencia.
son fortalezas que se contraponen, que difícilmente harían sinergia, se contraponen. Entonces, cuando estamos en automático, yo tiendo a sobreutilizar la prudencia y él a sobreutilizar el humor, ¿no? Y me pareciera, o el juicio, imagínate que yo tengo juicio y siempre estoy criticando, que por qué hace bromas y todo. Te digo que son contextuales porque puede ser en el trabajo, en la familia, pero imagínate que es en el dominó o que es en una carne asada. Entonces tal vez yo estoy sobreutilizando la prudencia y no está mal él, sino yo. Pero si estamos en una junta, en un velorio y el humorista, el que tiene el humor, está contando chistes, se está pasando, entonces ahí es donde yo me doy cuenta que cuando estoy sobreutilizando o subutilizando, porque tanto una como otra no es lo correcto, o cuando alguien más lo está haciendo. Pero aquí la clave es que ahora tenemos un lenguaje común. O sea, no pudiera ser una ciencia del carácter, no pudiéramos hacer una cultura basada en un buen carácter, en una buena vida, si no tuviéramos un lenguaje común y hoy lo tenemos. Y siéntete muy eh, satisfecho de ser de los que todavía pocos que hoy conocen un lenguaje de fortalezas de carácter, pues cuando hablemos de las 24 fortalezas, cuando las identifiques, cuando las relaciones, cuando conozcas que se sobreutilizan, que identifiques cuando se subutilizan, cuando se contraponen, cuando hacen sinergia, sobre todo verlas en mí, pero también verlas en los demás y reconocerlas en los demás, eso es lo que vamos a practicar y lo que vas a hacer hoy. Las fortalezas de carácter son la clave de la psicología positiva y nos llevan a la fluidez, que son las experiencias óptimas de, de vida, el hecho de poder entrar en un estado de trance literal, desde fluidez, donde está pasando lo que tiene que pasar, estoy haciendo lo que sé que tiene que pasar, sin preguntar, sin cuestionarme, pierdo la conciencia del tiempo, pierdo la conciencia de mí mismo. Ese es un estado óptimo de experiencia y no pasaría de otra forma si no estoy aplicando mis fortalezas de carácter al nivel del reto que estamos teniendo, ¿no? Así que ese es uno de los módulos más importantes y que seguramente más te va a dejar el simplemente hecho de conocer cuáles son tus fortalezas de carácter, cuál es la mejor versión de ti mismo. Esas fortalezas de carácter van a ser que es quien tú eres realmente. Es, cuando tú las usas te sientes satisfecho, cuando tú las usas los demás se sienten satisfechos, cuando tú las usas contribuyes al bienestar general, no solamente el tuyo. Así que este es un regalo el hecho de que hagas el examen y tengas tus fortalezas de carácter, es un regalo. Y te invito a que lo reconozcas en los demás, que lo ubiques en las situaciones cuando las cosas van bien, que digas por qué salieron bien, qué fortaleza utilicé, en qué medida, cuando las cosas no salen como tú quieres, que también hagamos una exploración y un análisis y decir, algo no salió bien, qué fortaleza no utilicé, cuál fortaleza sobreutilicé o subutilicé, y un primado de fortalezas que es el hecho de decir, mañana tengo que hacer algo, al rato tengo que hacer algo, lo voy a hacer con valor, lo voy a hacer con creatividad, lo voy a hacer con curiosidad. El hecho de programarme para hacer ciertas actividades con ciertas fortalezas también va a ser importante, porque hay ciertos roles que llevan, que puedo hacer con cualquier fortaleza, pero que están bien identificados, que algunas funcionan mejor. Inclusive para la felicidad, la esperanza, el entusiasmo, la gratitud, la curiosidad, que es una de las principales fortalezas. Y hay una meta fortaleza, que una de ellas, hay tres, que es el buen juicio, perdón, la perspectiva, pero tal vez la meta fortaleza sería el autocontrol, precisamente por el hecho de tener que manejar la medida dorada, el camino del medio. Entonces el autocontrol es muy importante. Entonces te invito a que las identifiques, te invito a que las trabajemos juntos en este proceso y a que no pierdas la oportunidad de hacer el análisis en la página que viene aquí en el módulo para que tengas las 24 fortalezas en orden y empecemos a trabajar con ellas.